Bueno, profe, buenas noches. Pues primero voy a empezar hablando sobre la política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues como sabemos, la política es un documento que recoge el compromiso que tiene la dirección de una empresa o la gerencia de una empresa para garantizar el bienestar de los trabajadores y a la misma vez allí se fijan objetivos que se pretenden alcanzar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En pocas palabras, la política pues, es el compromiso que tiene la empresa con los trabajadores. Esta política debe cumplir con unos requisitos mínimos. Primero, debe estar firmada por el representante legal de la empresa. Segundo, debe estar actualizada cada año. Y tercero, debe ser fechada, publicada y divulgada. La estructura orgánica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues como sabemos está basada en un ciclo PHBA, que es un proceso lógico y por etapas que permite el funcionamiento de dicho sistema de gestión y pues la mejoría continua. También les voy a hablar sobre los estándares mínimos. Entonces, anteriormente teníamos la resolución 1111 de 2017 que nos decía que a cualquier empresa con cualquier tipo de riesgo y con cualquier número de trabajadores se le debían aplicar todos los estándares mínimos. Después de esto llegó la resolución 0312 de 2019 que derogó la anterior porque pues se implementó o se tuvo en cuenta la caracterización de la actividad económica de la empresa y también el número de trabajadores que tuviera. Entonces tenemos que para empresas con riesgo 1, 2 y 3 de menos de 10 trabajadores nos debe cumplir con 7 estándares mínimos. Para empresas de 11 a 50 trabajadores nos debe cumplir con 21 estándares mínimos. Y para empresas de 51 trabajadores en adelante nos debe cumplir con todos los estándares que son pues 60. Para empresas con riesgo 4 o riesgo 5 y cualquier número de trabajadores nos deben cumplir con los 60 estándares mínimos. Pues ya pasamos al COPAS, que como sabemos para empresa de 1 a 10 trabajadores no debe conformarse el comité como tal, sino que vamos a tener un vigía. Es una sola personita que la escoge o la elige el representante legal de la empresa. Ya cuando hablamos de una empresa de más de 10 trabajadores, hablamos de un comité paritario. Bueno, ya para hablar de los indicadores de estructura, proceso y resultado, sabemos que son herramientas que le permiten a una empresa evaluar los resultados de la gestión e identificar las oportunidades que tienen pues de mejorar. En el decreto 1072 del 2015 es quien establece la obligación de diseñar estos indicadores. Como ya les había dicho, son 3. Tenemos los indicadores de estructura, los de proceso y los de resultado. Los indicadores de estructura son las medidas para verificar la disponibilidad y el acceso a los recursos que tiene cada empresa. Por ejemplo, la política de seguridad y salud en el trabajo, los objetivos y metas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el plan de trabajo anual, entre otros. Los indicadores de proceso indican si lo que se puso en marcha con los indicadores de estructura se están dando. Y los indicadores de resultados ya son las medidas para verificar que los indicadores anteriores sí se cumplieron. En el año 2019, los indicadores fueron modificados por la resolución 012 del 2019 y quedaron de la siguiente forma. Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, la proporción de accidentes de trabajo mortal, la prevalencia y la incidencia de enfermedad laboral y los ausentismos por causa médica. Eso es todo, profe. Sigue pues mi compañerita. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Diana Lorena Guzmán, estudiante de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y hoy vengo a hablar de temas que nos conciernen a todos los profesionales de seguridad y salud en el trabajo en materia de inspección y diseño de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vemos que en empresas de 1 a 10 trabajadores, el vigía lo eligen como principal suplente. ¿Y quién lo elige? Es el representante legal de la empresa. La dinámica cambia cuando es más de 11 trabajadores,
se conforma un comité paritario. El comité paritario, ¿qué significa? Pues el comité paritario viene de partes iguales por parte del empleador y partes iguales por parte del trabajador. El principal y suplente por parte del empleador y principales y suplentes por parte de los trabajadores. El comité paritario se conforma dependiendo del número de trabajadores y de allí nace el comité paritario. Entonces tenemos que las actas de constitución para conformar el COPAS, tenemos que nos exigen actas de convocatoria, también nos exigen actas de inscripción de candidatos, también nos exigen actas de apertura, también nos exigen actas de escrutinio, también nos exigen actas de cierre, actas de constitución. Cuando el comité queda constituido, el presidente lo eligen el mismo empleador y el secretario lo elige el mismo comité paritario COPAS. El presidente tiene voz y voto para decidir quién queda de secretario. El comité se reúne de manera ordinaria cada mes, entonces es importante tener las actas de reunión y que quede claro cuáles fueron las actividades que se realizaron en ese mes, en lo que concierne a seguridad y salud en el trabajo. También cuáles fueron las capacitaciones que se le hicieron a los trabajadores y importante que quede la caracterización de la causalidad de los accidentes de trabajo que se presentaron también en este mes y que quede consignado el ausentismo laboral. No solo se habla de accidentes o enfermedades de origen laboral, también se habla de todo lo que concierne a la empresa, de todo lo que está afectando a la empresa, del ausentismo al interior de la empresa, laboral, común, o un accidente, una enfermedad. Y también tienen que quedar las actas de reunión. También tienen que quedar el cronograma de actividades, de capacitaciones. Tenemos que las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, las inspecciones de seguridad, funciones y responsabilidades de los integrantes del COPAS, que son de obligatorio cumplimiento. Todos los integrantes del COPAS tienen que realizar el curso de 50 horas. También tienen que hacer reuniones y actas extraordinarias cuando hay un accidente de trabajo, un requerimiento de una inspección o en vigilancia y control o una visita preventiva. Vamos a hablar un poco de lo que es comité de vigilancia y control, comité de convivencia. Sería principal un suplente por debajo de los 20 trabajadores, uno y un suplente por encima de los 20. Sería 2 y 2 suplentes y las actas serían las mismas. Si se lleva un caso de acoso laboral o sexual, al comité se debe ser muy objetivo, enmarcado en situaciones que sean evidentes, como tanto físicas, legales, evidencias. No que sean subjetivas, no que sean acorde a lo que pensamos o sentimos. Tienen que ser objetivas. Si es una empresa del Estado o pública, a nivel de inspección y vigilancia, la Contraloría General de la Nación es la que vigila el manejo de los funcionarios y el dinero también al alcalde, esos dineros públicos, y a la Procuraduría, que es la que vigila el comportamiento de esos funcionarios públicos. También tenemos el procedimiento que se hace con el agredido al llegar al comité de convivencia, donde se debe tener un documento que se llama denuncia por acoso laboral o sexual, que se debe diligenciar y llenar al comité de convivencia, donde se debe hacer la queja y la cita por separado, tanto al agredido y al demandante, con los respectivos descargos. Tenemos que el comité recibe al agresor y al agredido, escucha las versiones iniciales y todo queda notificado en un acta de reunión extraordinaria, en donde debe quedar plasmado un plan de acción que debe tener un compromiso
con los cuales se compromete tanto el agresor como el agredido, el comité de convivencia. Y si continúa la situación, de nuevo, se procede a la reunión, a un plan de acción, a un seguimiento. Y si no se soluciona, se solicita una intermediación del Ministerio de Trabajo, teniendo toda la documentación al día. Tenemos que en visita del ministerio un inspector puede solicitar tanto las actas de constitución del comité, las actas de reunión ordinaria y extraordinaria. También puede solicitar los planes de acción, el seguimiento del plan de acción. En un caso de acoso o abuso sexual, en este caso el que determina si hubo abuso es medicina legal. El que se encarga de dar el dictamen de tipo penal es con la fiscalía y por luego emite la orden ante un juez. Ahí podemos decir que hay prestación económica y asistencial por medio de la ARL y la EPS, si es de causa laboral. Tenemos que en Colombia la estabilidad laboral protege al trabajador de ser discriminado, despedido o desvinculado a la empresa por condición física o la condición de salud que lo coloque en lo que la Corte en este momento llama debilidad manifiesta. En condiciones normales un trabajador puede ser despedido de su trabajo en cualquier momento. Puede ser con o sin justa causa. Pues la facultad que tiene el empleador como parte de un contrato que es bilateral o consensual. Sin embargo, la ley ha desarrollado una figura jurídica de la protección al trabajador que busca proteger a los trabajadores con limitaciones que los coloquen en debilidad manifiesta frente a cualquier empleador, impidiendo pues también que se pueda ser despedido sin justa causa. En algunos casos pues también tenemos sin la previa autorización de la autoridad competente. Tenemos el equipo investigador de accidentes de trabajo. Si bien este equipo está conformado por el jefe inmediato, también tiene que estar conformado por un representante del COPAS o vigía, también por un integrante de la brigada de emergencias o procesos o procedimientos que estén al interior de la empresa. Ellos estarán encargados de la seguridad y salud de los trabajadores, de las reuniones que se tienen que marcar y tener claro. En este caso, tenemos que saber cuál es la caracterización de la causalidad de los accidentes de trabajo y preguntarnos qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, a quién le pasó, por qué le pasó, si hubo testigos en el accidente, en qué área o sección pasó. Si es un incidente, se toman pues medidas tipo preventivo. Si es un accidente grave o leve, pues se toman medidas correctivas para fortalecer las preventivas. El principal insumo documental para hacer estas investigaciones de accidentes de trabajo de obligatorio cumplimiento, y así lo exige la resolución 1401 del 2017, es que se aplique cualquier método de investigación. Es el principal insumo documental, la caracterización antes mencionada, para que llevemos a cabo el formato de investigación que se debe tener, un análisis de causalidad y también hacer las tres más comunes que son en este caso, que es el árbol de causas, la espina de pescado y los 5 porqués. También la utilización de algunos de estos metodologías. La ARL, cuando emitan estos informes frente a la investigación, no va a colocar ningún tipo de objeción. Tenemos que el equipo investigador, un integrante del COPAS, tiene que tener claro los tiempos de ley para reportar a la ARL con 2 días hábiles siguientes pues a la ocurrencia del evento. Si el accidente es grave o mortal, la ARL reporta los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia de este evento. Y tenemos que el accidente es grave, tener en cuenta
que se tiene que mencionar primero, que es una fractura de hueso largo para tener en cuenta a la hora de la investigación y diagnóstico, que aparece en las incapacidades o en las hojas de atención de urgencias. Esto puede suceder también, estas fracturas, por atrapamiento, mutilaciones, desmembramiento, quemaduras de segundo grado, tercero y muchos traumas. ¿Qué se solicita en la investigación cuando el accidente es por severidad? Pues en severidad hay días perdidos por incapacidad. Y a partir de esos 30 días, la ARL necesita la investigación dentro de los soportes documentales, que en este caso no tiene trazabilidad con el Ministerio de Trabajo. Es un requerimiento que pide la ARL para poder generar nexo de causalidad y calificar y poder pagar la prestación asistencial y económica. Tenemos que, por ser un accidente por severidad, tenemos que ver cuántos días son los que tienen para hacer la investigación o tenemos para hacer la investigación. En este caso serían 15 días hábiles y la ARL tiene un tiempo de respuesta de 15 días hábiles. Si el accidente es mortal, tenemos los mismos 10 días hábiles, el tiempo que se tiene para que la ARL haga la notificación al Ministerio de Trabajo. Tomando la retroalimentación del profe Carlos Pinzón, me remito a establecer las diferencias entre peligro y riesgo. Vamos a identificar qué es peligro y qué es riesgo, pero primero vamos a establecer qué es peligro y a diferenciarlo sobre todo. El peligro es la fuente generadora de la lesión o el daño o la enfermedad, mientras que el riesgo se evalúa, se valora. El riesgo es para implementar esa correspondiente intervención, si es a corto, mediano o largo plazo. El riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que ese peligro que se está identificando se puede hacer un peligro higiénico, al igual que una enfermedad laboral. El peligro de seguridad es diferente, es igual a un accidente de trabajo, probabilidad o posibilidad de que ese peligro se materialice en un accidente o en una enfermedad de origen laboral. Continuando con los temas, este resumen vamos a aclarar valoraciones cuantitativas y cualitativas. Como lo decía el docente, primero pues tenemos que arrancar de lo general para llegar a lo particular. Lo general es cuando se va a evaluar y valorar el riesgo de determinado peligro identificado y se da inicio con la determinación del nivel de deficiencia. El nivel de deficiencia es igual al resultado, puede ser alto, muy alto, medio o bajo. Y de ahí pues se desprende toda la evaluación y valoración del riesgo. Este es un punto de partida importante. También hay que tener en cuenta que para sacar el nivel de deficiencia y saber cuáles son los controles existentes tanto en la fuente, que en este caso son eliminación, sustitución, controles de ingeniería, y en el medio, que están también relacionados con los controles administrativos, capacitaciones. Tenemos que el individuo, dentro de eso está el trabajador, es todo lo que los elementos de protección personal. Mientras los peligros de seguridad los evalúo, los valoro de manera cuantitativa. Se empieza con la determinación del nivel de deficiencia, que tiene que ser objetivo. Tener en cuenta los controles existentes en la fuente, en el medio y en el trabajador. Los peligros de seguridad, en este caso, son cuantitativos y los peligros higiénicos se pueden evaluar de las dos maneras, cuantitativa o manera cualitativa. Cuando se evalúa y se valora un peligro de manera cuantitativa, cuando hay un informe técnico de mediciones ambientales con el acompañamiento de la ARL, es un informe objetivo y la calificación
tiene que ser cuantitativa. El informe de mediciones ambientales nos dice si está superando esos límites máximos permisibles de ese peligro higiénico. ¿Cuál es la diferencia de peligro de seguridad a peligro higiénico? Los peligros de seguridad me generan accidentes y los accidentes son de impacto en este caso. Es todo lo que estamos viendo. Mientras que la enfermedad son peligros higiénicos porque no los estamos viendo y son enfermedades que son acumulativas, progresivas, degenerativas. También depende de la edad, del sexo, de la concentración del contaminante químico e higiénico para abarcarlos a todos. También depende de la jornada laboral, de los periodos de descanso. Depende si al trabajador le están dando los elementos de protección personal para minimizar la probabilidad de este riesgo higiénico, para que no llegue a materializarse en una enfermedad profesional. Como profesionales en seguridad y salud en el trabajo, nos interesa es mirar las conclusiones, las recomendaciones, el plan de acción. Dentro de las conclusiones nos interesa si superó o no los límites máximos permisibles. Y dependiendo de eso, el mismo informe nos dicta y nos muestra y nos dice si la determinación del nivel de eficiencia de ese peligro higiénico es muy alto, medio o bajo. Cuando el peligro higiénico es alto, voy a la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo y se selecciona en la determinación del nivel de eficiencia. Esa opción en la opción muy alto. Es una valoración objetiva de tipo cuantitativo por la empresa o por la administradora de riesgos laborales ARL. Cuando no hay un informe, en este caso es una valoración de tipo cualitativo y subjetivo. ¿Por qué? Porque va a ser algo que yo creo, a mi criterio, a lo que pienso. Cuando se saca la valoración del nivel de eficiencia de la matriz de un peligro higiénico, que no existen estudios técnicos o no hay nada, igual se valora y se evalúa de manera subjetiva. Se puede elegir, creo que bajo, medio o alto puede estar este peligro. Basado en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 en el anexo C, que se encontrarán los peligros higiénicos de la clasificación y posteriormente descripción. Para poder entender mejor esto, nos vamos a remitir a la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. ¿Qué nos dice esta matriz? En la parte superior del cuadro, en posición horizontal, habla de la clasificación de los peligros. Y en la posición vertical, pues habla de la descripción, que es la subdivisión de cada uno de esos peligros. Y estos están clasificados de manera horizontal, que dicen peligros de seguridad y la división de esos peligros, que son mecánicos, eléctricos, locativos, físico-químicos, está gases, vapores, humos, material particulado, están los públicos, los de tránsito y tareas de alto riesgo. En esos peligros físicos, la clasificación sería las radiaciones ionizantes, no ionizantes, las vibraciones, la iluminación, las altas y bajas temperaturas, el ruido, etc. En la descripción del peligro clasificado como ergonómico biomecánico, pues tenemos las cargas físicas, estáticas, esas largas horas en una posición de pie o sentada. En la dinámica pues tenemos movimiento repetitivo, levantamiento manual y transporte de cargas. Es lo que nos dice la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo en su estructura.
Tenemos que están los 5 programas de seguridad y salud en el trabajo donde se necesita la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo. Entre esas está el plan de emergencia. Cuando se hace el análisis de vulnerabilidad, pues se tiene que identificar cuántas son las amenazas, tanto de tipo natural, antrópica, pública, etc. La segunda es el programa de vigilancia epidemiológica para minimizar las enfermedades de origen laboral. Se necesita la matriz. En el programa de trabajo en alturas, al tener los peligros identificados en esta matriz actualizada, son las tareas de alto riesgo y se necesita la matriz. Tenemos programa de riesgo psicosocial. En este programa tenemos que tener identificadas las áreas, secciones, puestos de trabajo, todo identificado, el peligro psicosocial como peligro higiénico. Debe ser también valorado por una psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y como quinta y última está el programa de inspección o capacitaciones. Se tiene que saber cuáles son los peligros que se están al interior de la empresa, identificados, evaluados, valorados, para poder hacer inspecciones planeadas de seguridad en instalaciones locativas, puestos de trabajo. Para las capacitaciones a la hora de auditar, la resolución 0312 pues pide la matriz de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, siendo el principal insumo para planear e implementar el sistema de gestión de seguridad y salud. La matriz se actualiza cada año a cuando haya un evento o accidente, solicitándola también el Ministerio de Trabajo. La importancia que tiene la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos al interior del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es básica, es el corazón y la vida de un plan de emergencias. Es el alma, por así decirlo, de un sistema de gestión en seguridad y salud. La matriz es la que nos permite tener una visión clara de los peligros y los riesgos y poderlos evaluar, poder evaluar esos riesgos al interior de la empresa, porque para poder planear en seguridad y salud en el trabajo se tiene que tener esa matriz actualizada, porque es el principal insumo documental para elaborar diferentes programas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para concluir, son grandes las enseñanzas que me dejó esta materia de diseño e inspección de sistemas de gestión. Al docente Carlos Pinzón le quiero agradecer todos sus conocimientos en la materia, su pasión por esta hermosa carrera, por dejarnos tanto de usted, y también pues quiero darle mucho las gracias. Estoy muy agradecida a docentes como usted, permiten que como alumnos podamos crecer, podamos ser mejores profesionales. Muchísimas gracias.